Algo verdaderamente sorprendente está ocurriendo en Israel. Miles de judíos de distintas partes del mundo están regresando a la tierra de sus antepasados. Uno de los casos más impactantes es el regreso de la tribu de Manasés. Esta tribu fue exiliada por el Imperio Asirio hace más de 2700 años. Durante siglos vagaron por Asia hasta establecerse en la India. A pesar del tiempo y la distancia, los Bnei Menashe nunca perdieron su identidad como pueblo judío. En los últimos años, el Estado de Israel les abrió las puertas, permitiendo que miles de ellos hicieran aliyá, cerrando así un ciclo de exilio y comenzando uno de restauración. Otro hecho profético importante fue la operación Alas de Paloma, una iniciativa del gobierno israelí para acelerar el regreso de los judíos etíopes conocidos como los Falash Mura. Estos descendientes de Israel fueron obligados a convertirse al cristianismo en tiempos pasados, pero conservaron muchas de sus costumbres judías como la circuncisión, las leyes alimentarias y la observancia del Shabbat. Desde 1991, más de 75.000 judíos etíopes han hecho aliyá y, junto con sus hijos nacidos en Israel, esta comunidad ahora supera los 150.000. A pesar de los desafíos de adaptación, muchos de ellos han prosperado y hoy ocupan cargos importantes en la sociedad israelí. Estos son solo algunos ejemplos del cumplimiento de las profecías escritas hace miles de años. El regreso del pueblo judío a su tierra fue anunciado por la Biblia como un acontecimiento previo a la segunda venida de Jesucristo. Las Escrituras declaran que las 12 tribus de Israel serían reunidas en su tierra antes del regreso del Mesías. Esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Podría este regreso masivo ser una clara señal de que la venida de nuestro Salvador está muy cerca? ¿Cuántas tribus faltan aún para que el pueblo de Israel esté completo? Querido oyente, este tema merece toda nuestra atención. Por eso te invito a ver este video hasta el final. Verás cómo las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos y cómo cada una de ellas anuncia el regreso inminente de nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Vives en Israel o aún formas parte de la diáspora? Si perteneces a una familia judía o si tienes raíces hebreas, nos encantaría conocer tu historia. Tu testimonio puede inspirar a otros. Déjanos un mensaje aquí abajo y si este tema ha tocado tu corazón, no olvides darle me gusta, compartir este video con otros y suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo contenido profético que estamos preparando con mucho cariño para ti. Seguimos juntos en este viaje de fe y esperanza. Comencemos. Antes de sumergirnos en los acontecimientos que marcaron el regreso del pueblo judío a la tierra de Israel, es fundamental hacer una pausa para comprender los orígenes de esta nación única. No se puede entender su destino sin mirar primero su pasado. ¿Cómo surgió Israel como pueblo? ¿De qué manera pasó de ser una familia nómada a una nación poderosa y respetada entre las demás? ¿Y cómo llegó a caer dividiéndose, debilitándose y finalmente siendo exiliado entre las naciones? La historia de Israel no es solo una crónica antigua, es una narrativa sagrada que une las páginas de la Biblia con los registros históricos del mundo. Todo comenzó hace más de 4000 años, en una región lejana conocida como Ur de los Caldeos, un centro de civilización antigua situado en lo que hoy es el sur de Irak. Fue allí donde Dios llamó a un hombre llamado Abram, más tarde conocido como Abraham. Este llamado no fue común. Dios le hizo una promesa trascendental. Le dijo que de su descendencia surgiría una gran nación, una nación especial, separada, destinada a ser luz entre los pueblos. Además, Dios le prometió una tierra, una herencia física y espiritual,
la tierra de Canaán, una tierra descrita como que fluye leche y miel, símbolo de abundancia, bendición y propósito divino. Abraham no sabía exactamente a dónde lo llevaría ese llamado, pero creyó. Su fe fue tan firme que dejó todo atrás, su tierra, su familia, su seguridad, y emprendió una jornada que cambiaría el rumbo de la humanidad. Esta fe se convirtió en el fundamento del pueblo de Israel. La promesa divina pasó luego a su hijo Isaac, y de Isaac a su hijo Jacob. Jacob, cuyo nombre significa suplantador, tendría su transformación más profunda una noche junto al río Jaboc. En una lucha espiritual intensa con un ángel del Señor, Jacob resistió, luchó y se aferró a la bendición divina. Fue entonces cuando Dios le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios y prevalece. No solo recibió un nuevo nombre, sino también una nueva identidad y un destino profético. De sus 12 hijos nacerían las 12 tribus de Israel, los patriarcas del pueblo elegido. Sin embargo, antes de poseer la tierra prometida, las tribus descendieron a Egipto. Lo que comenzó como una estancia pacífica bajo la protección de José, hijo de Jacob, pronto se transformó en esclavitud. Los israelitas fueron oprimidos, maltratados, obligados a servir bajo el yugo del faraón durante generaciones. Durante siglos clamaron al cielo pidiendo liberación, y Dios escuchó su clamor. Entonces levantó a Moisés, un hombre apartado desde su nacimiento, preservado por la providencia divina para ser libertador. Bajo su liderazgo y mediante señales y maravillas poderosas, Dios sacó a su pueblo de Egipto. El evento culminante fue la travesía milagrosa del Mar Rojo, cuando el mar se abrió y el pueblo cruzó en seco mientras sus enemigos eran derrotados. En el desierto, Dios no solo los guió, sino que estableció con ellos una alianza eterna. En el monte Sinaí entregó su ley, su instrucción santa. Allí selló el pacto. Ellos serían su pueblo escogido, un pueblo santo, diferente, portador de su nombre. Ese pacto no era solo legal, sino espiritual, profundo, eterno. Tras 40 años de preparación y purificación en el desierto, llegó el momento de tomar la tierra prometida. El sueño de generaciones desde Abraham hasta Moisés, finalmente se convirtió en realidad bajo el liderazgo de Josué, el valiente servidor de Moisés. Fue él quien tuvo la misión divina de guiar al pueblo en la conquista de Canaán. Con fe inquebrantable y obediencia al mandato de Dios, los israelitas vieron caer ciudad tras ciudad. Jericó, con sus imponentes muros, fue la primera en rendirse milagrosamente ante el poder del Altísimo. Después, otras fortalezas fueron vencidas: Ai, Gabaón, Laquis y finalmente Hazor, una de las ciudades más influyentes del poder cananeo. No fue simplemente una campaña militar, fue el cumplimiento profético de una promesa hecha siglos antes, sellada por la fe de Abraham. Esta tierra, rica y fértil, no era solo un lugar físico, sino un símbolo del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Allí se asentaron las 12 tribus, cada una en su territorio asignado conforme a la instrucción divina. Se establecieron ciudades, se trazaron límites, se celebraron fiestas, y el pueblo comenzó a vivir bajo la ley de Dios. Israel ya no era solo una comunidad de esclavos liberados, era una nación con propósito, con una ley santa, con identidad propia y con un llamado celestial de ser luz para las naciones. Con el paso del tiempo, Israel evolucionó de ser una confederación de tribus a convertirse en un reino unido y sólido. Esta transición alcanzó su plenitud bajo el reinado del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Bajo su liderazgo, Israel obtuvo respeto, fortaleza y centralizó su vida espiritual y política en Jerusalén, ciudad que él conquistó y estableció como capital. Jerusalén no solo fue el centro político,
fue el lugar donde el cielo tocó la tierra, donde el arca del pacto fue traída y donde se elevó la adoración al único Dios verdadero. Tras la muerte de David, su hijo Salomón heredó el trono, y bajo su gobierno, Israel alcanzó su momento de mayor gloria. Salomón, dotado de sabiduría divina, construyó el majestuoso primer templo, una obra sin precedentes dedicada al Señor. Ese templo no era solo una estructura, era el corazón espiritual de la nación, un símbolo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. El reino se expandió desde el río Éufrates en el norte hasta los límites del Egipto en el sur, controlando importantes ciudades como Hebrón, Beerseba, Samaria, Meguido y Jezreel. Fue una época de abundancia, de estabilidad y de prestigio internacional. Pero esa época de esplendor no duró para siempre. La desobediencia espiritual, la arrogancia y la idolatría comenzaron a infiltrarse entre el pueblo. A pesar de las advertencias de los profetas, los corazones se endurecieron. Tras la muerte de Salomón, el reino se fragmentó. Al norte surgió el reino de Israel, compuesto por 10 tribus con su capital en Samaria. Al sur quedó el reino de Judá, con Jerusalén como su centro espiritual. Esta división no fue solo política, fue también espiritual, marcando el inicio de una decadencia progresiva que llevaría a ambos reinos al juicio divino. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio invadió y conquistó el reino del norte. Miles de israelitas fueron deportados y sus territorios repoblados con pueblos extranjeros, dando origen a un grupo mixto que sería conocido como los samaritanos. Las 10 tribus del norte se dispersaron y desaparecieron de los registros históricos, quedando en el misterio hasta el día de hoy, conocidas como las tribus perdidas de Israel. El reino de Judá logró resistir un poco más. Sin embargo, la desobediencia acumulada y la idolatría persistente también trajeron consecuencias. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén, destruyó el templo y llevó a los judíos al exilio en tierras extranjeras. Así comenzó la gran diáspora judía, la dispersión del pueblo de Dios por todas las naciones. Fue un tiempo de luto, de silencio profético, de anhelo profundo por volver a Sión, pero aún en el exilio Dios no olvidó su pacto. 70 años más tarde, cumpliendo lo dicho por el profeta Jeremías, el rey Ciro de Persia emitió un decreto histórico que permitió a los judíos regresar a su tierra. Jerusalén fue reconstruida y con mucho esfuerzo también el segundo templo. Aunque no alcanzaron el esplendor del pasado, la vida espiritual fue restaurada y con ella la esperanza de un futuro cumplimiento más grande. Muchos siglos después de la conquista de la tierra prometida, otro imperio poderoso se levantaría para dominar la región de Israel, el Imperio Romano. En el año 70 después de Cristo, como resultado de una feroz y sangrienta rebelión del pueblo judío contra la opresión romana, el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, rodeó Jerusalén con su ejército. La ciudad fue sitiada por meses hasta que finalmente cayó. Fue entonces cuando se produjo uno de los eventos más dolorosos de la historia del pueblo hebreo: la completa destrucción del segundo templo, centro espiritual del judaísmo y símbolo tangible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Este trágico acontecimiento no tomó por sorpresa a quienes habían escuchado a Jesús. Él mismo lo había profetizado con lágrimas en los ojos, anunciando que no quedaría piedra sobre piedra. Y así se cumplió. Con la caída del templo y la destrucción de Jerusalén, se dio inicio a la diáspora más extensa, más prolongada y más difícil de toda la historia. El pueblo judío fue esparcido por todos los rincones del mundo: Europa, el norte de África, Asia Central, el Medio Oriente.
llevaban consigo no solo el peso del exilio, sino también la esperanza encendida de que un día regresarían a su tierra, tal como lo prometían las Escrituras. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió como extranjeros en tierras ajenas. Fueron víctimas de persecuciones sistemáticas, expulsiones masivas, ataques violentos conocidos como pogromos, y finalmente del horror indescriptible del Holocausto, cuando 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un periodo de dolor, de lágrimas, de aparente silencio divino. Y sin embargo, en medio de todo, una promesa seguía viva. La palabra de Dios no había fallado. Contra todo pronóstico humano y en cumplimiento de antiguas profecías bíblicas, en el año 1948, el pueblo judío regresó oficialmente a su tierra ancestral. Ese año nació el moderno Estado de Israel. Fue un acontecimiento histórico sin precedentes, pero también un evento espiritual de proporciones extraordinarias. Una nación que había estado dispersa durante casi 20 siglos, volvió a existir, hablando su idioma original, el hebreo, y estableciéndose en la misma tierra que Dios le prometió a Abraham. Fue como ver una profecía milenaria desplegarse ante los ojos del mundo. Este retorno no fue producto de la casualidad ni del azar político. Fue el resultado de siglos de oración, anhelo, perseverancia y también del surgimiento del movimiento conocido como sionismo. Más que una ideología política, el sionismo fue, y sigue siendo, un eco profético. El llamado divino a regresar, reconstruir, restaurar aquello que el pecado y el exilio habían destruido. Millones de judíos, movidos por ese llamado interior, hicieron aliá, el regreso físico a Israel. Y desde entonces la nación ha crecido, prosperado y se ha convertido en refugio para los hijos de Jacob, esparcidos por las naciones. Este movimiento de retorno cumple de manera literal la profecía escrita por el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, donde Dios declara: «Y os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra tierra». Estas no son palabras simbólicas, son promesas divinas que están siendo cumplidas paso a paso ante nuestros ojos. Hoy, Israel está compuesto mayoritariamente por descendientes de 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví. Pero la profecía aún no está completa. La Biblia anuncia que llegará un día en que todas las tribus, las 12 tribus originales de Israel, serán reunidas en una sola nación. Escuchemos lo que dice Ezequiel 37, 21, 22. Así dice el Señor Dios: «He aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, los recogeré de todas partes y los llevaré a su propia tierra. Y haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán 2 naciones ni volverán a dividirse en 2 reinos». El proceso continúa y con el paso de los años hemos visto cómo el retorno de los judíos a Israel se ha fortalecido, cumpliendo antiguas profecías sobre la restauración del pueblo disperso. Uno de los casos más sorprendentes ocurrió en Francia. Según datos del Ministerio de Alía e Integración, junto con la Agencia Judía, en el año 2021, se registró un aumento del 137% en la llegada de judíos franceses a Israel en comparación con el año anterior. Aproximadamente 1.370 personas hicieron aliyá solo en el primer semestre, una cifra que casi triplicó la del mismo periodo en 2020. A pesar de la pandemia de COVID-19, que había reducido drásticamente los movimientos migratorios, se abrió un número récord de expedientes de inmigración, especialmente desde Francia, con más de 6.000 nuevas solicitudes. La aliyá desde Etiopía también marcó un capítulo conmovedor de este regreso profético.
Más de 300 miembros de la comunidad judía etíope llegaron a Israel desde Gondar como parte de la operación Tzur Israel, liderada por Pnina Tamano-Shata, la primera ministra israelí de origen etíope. Su llegada fue celebrada con una mezcla de lágrimas, alegría y gratitud. Algunos besaban el suelo apenas descendían del avión, otros tocaban el shofar en señal de victoria espiritual. Ellos no llegaban solos, traían consigo siglos de espera, oraciones y un deseo profundo de volver a Sión. Esta operación fue solo una parte de un plan mayor que buscaba traer al menos 2000 judíos etíopes más, cumpliendo así lo que Isaías profetizó. Él levantará un estandarte entre las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los esparcidos de Judá desde los 4 extremos de la tierra. Isaías 11:12. De manera similar, más de 130 judíos ucranianos llegaron a Tel Aviv buscando refugio y una nueva vida. En medio de conflictos y persecuciones, su llegada fue vista como otro cumplimiento de las Escrituras. La presidenta de la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, Yael Eckstein, lo expresó con gran emoción. Nunca ha existido un pueblo que, tras haber sido exiliado por tanto tiempo, haya regresado a su tierra y haya restaurado su idioma. Ella recordó que tanto Isaías como Jeremías vieron estos regresos en visión profética, y cada nuevo inmigrante que pisa suelo israelí es una prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Israel no solo ha sido el destino final de judíos provenientes de Europa, Asia o Medio Oriente, también ha recibido con los brazos abiertos a miles de inmigrantes judíos desde América del Norte. En un solo verano, cerca de 2000 judíos de Estados Unidos y Canadá llegaron a la tierra prometida, movidos por la fe, el deseo de restauración espiritual y el anhelo de comenzar una nueva vida en el lugar que sus antepasados una vez habitaron. Este notable regreso fue organizado por la entidad Nefesh B'Nefesh a través de un vuelo especial de Aliyá. Entre los pasajeros se encontraban hombres y mujeres de todas las edades y profesiones, futuros soldados del ejército israelí, líderes comunitarios, médicos, maestros, jóvenes recién graduados y hasta familias enteras que abandonaron la comodidad de Occidente para responder al llamado profético. Estos 239 nuevos inmigrantes partieron desde 24 estados de los Estados Unidos y 3 provincias canadienses, cada uno con una historia diferente, pero con un destino común: reconstruir sus vidas en la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. No fue solo una mudanza geográfica, fue un acto de fe. Fue el cumplimiento silencioso de una promesa milenaria, una decisión con implicaciones eternas. Uno de los testimonios más conmovedores dentro de este gran regreso es el del pueblo Bnei Menashe. Esta comunidad, originaria del noreste de la India, afirma ser descendiente directa de la tribu perdida de Manasés, una de las 10 tribus exiliadas por los asirios hace más de 2700 años. Durante siglos vivieron lejos de Israel, conservando en secreto tradiciones judías como el respeto por el Shabbat, las fiestas bíblicas y la ley de Moisés. En una ceremonia profundamente simbólica celebrada en Kiryat Gat, 15 parejas Bnei Menashe se unieron en matrimonio bajo el rito judío, apenas unos meses después de llegar a Israel. Fue un momento de lágrimas, celebración y conexión espiritual. El pasado y el presente se encontraron bajo el mismo pacto. Desde que se abrió la puerta para su retorno, más de 3.500 miembros de esta comunidad han hecho aliyá. Pero aún hay muchos esperando. Cerca de 7.000 Bnei Menashe siguen en la India, orando por la oportunidad de regresar. Cada uno de ellos representa un fragmento perdido que vuelve a integrarse al cuerpo de Israel. Su retorno es una restauración profética,
una cicatriz sanada, un eco del llamado divino a reunir a su pueblo de los confines de la tierra. Incluso personalidades reconocidas han escuchado ese llamado. En 2018, el multimillonario ruso Roman Abramovich emigró a Israel, estableciéndose en Tel Aviv tras perder su visa británica. Aunque su historia parecía alejada de la narrativa profética, sus acciones marcaron un vínculo fuerte entre la diáspora judía y el renacido Estado de Israel. Abramovich invirtió en tecnología, innovación y filantropía, contribuyendo activamente a fortalecer la infraestructura del país, pero también a reforzar la identidad judía global. La situación en Venezuela también provocó un éxodo significativo. Bajo el régimen de Nicolás Maduro, la crisis política y económica empujó a cientos de familias judías a dejarlo todo atrás. Hogares, empresas, recuerdos, todo fue abandonado con el corazón lleno de incertidumbre, pero con la mirada puesta en Jerusalén. Familias como la de Estela y Rim Sadna tomaron la difícil decisión de empezar de nuevo en la tierra de sus antepasados. Fue una elección valiente, impulsada no solo por la necesidad, sino también por la convicción espiritual de que el tiempo del regreso había llegado. El aumento del antisemitismo y la violencia en Europa del Este, particularmente en regiones como Odessa y otras zonas de Ucrania, también llevó a muchas comunidades a implementar planes de evacuación de emergencia. La Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos organizó con diligencia autobuses, rutas seguras y asistencia logística para asegurar que, en caso de crisis, los hijos de Israel pudieran volver rápidamente a su tierra. Era como revivir el éxodo bíblico, pero en tiempos modernos, un pueblo perseguido, protegido por la mano de Dios y guiado hacia su hogar prometido. El retorno de la tribu de Manasés no puede ser ignorado. Exiliados por el imperio asirio hace más de 27 siglos, los Bnei Menashe vagaron por Asia, se asentaron en India y aún así, milagrosamente, mantuvieron viva su fe. En los últimos años, Israel volvió a abrir sus puertas para ellos, como un padre que recibe al hijo que estaba lejos. Miles de ellos ya regresaron, cerrando un ciclo histórico de exilio, dolor y separación. Lo que parecía imposible, hoy es realidad. Otro ejemplo de este cumplimiento profético fue la operación Alas de Paloma, un esfuerzo liderado por el gobierno israelí para traer de vuelta a los judíos etíopes conocidos como los Falash Mura. Aunque forzados en el pasado a convertirse al cristianismo, muchos de ellos mantuvieron prácticas esenciales del judaísmo: la circuncisión, las leyes alimentarias, kashrut, la observancia del Shabbat y, sobre todo, una identidad profundamente arraigada en la historia de Israel. Desde 1991, más de 75.000 judíos etíopes han hecho aliyá. Junto con sus hijos nacidos en suelo israelí, esta comunidad ahora supera las 150.000 personas. A pesar de los desafíos de adaptación social y cultural, muchos de ellos han prosperado, accediendo a educación, salud, empleos y liderazgo comunitario. Sus historias de resiliencia son un testimonio vivo de que las promesas de Dios no caducan, no se cancelan y se cumplen incluso en los lugares más olvidados del mundo. En este mismo proceso profético, también comunidades judías en Brasil comenzaron a regresar a Israel. La crisis económica y social de la década de 2010 llevó a muchas familias a replantear su futuro. Para ellos, Israel no era solo una alternativa económica, era la realización de un sueño espiritual. Volver a Sion no era simplemente mudar de país, era responder al llamado de Dios, caminar en la dirección del cumplimiento profético. Desde Rusia, Ucrania, Europa, América Latina, África y Asia, millones de judíos han regresado a Israel desde 1948, y este número continúa creciendo.
Cada regreso es una línea más en la historia sagrada escrita por los profetas. Como está escrito, yo os sacaré de entre las naciones, os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestra tierra. El renacimiento de Israel no fue un simple acuerdo político ni un proceso migratorio fortuito. Fue y sigue siendo una manifestación tangible del poder, la fidelidad y la soberanía de Dios. Una señal clara de que Él no ha olvidado su pacto. Y según la profecía, durante el tiempo de la gran tribulación, las 12 tribus de Israel ya estarán nuevamente en su tierra. El libro de Apocalipsis, capítulo 7, nos revela un misterio profundo. Dios sellará a 12,000 personas de cada tribu, un total de 144,000, quienes serán apartados y consagrados para servirle con propósito divino. Estos 144,000 ungidos proclamarán el Evangelio con autoridad y fuego, tanto al pueblo de Israel como a las naciones, durante un tiempo de juicio, oscuridad y aflicción mundial. Su misión será clave en el cumplimiento final del plan eterno de redención. Detengámonos un momento y leamos con atención lo que declara el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 4 al 8. Una porción de la Escritura que ha sido fuente de asombro, debate y en muchos casos malinterpretación. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Este pasaje es sumamente claro, directo y específico. No deja lugar a interpretaciones simbólicas o alegóricas si lo leemos en su contexto. Se trata de un grupo de 144,000 personas, seleccionadas por Dios, selladas con su autoridad y apartadas para una misión especial durante los últimos días. Pero lo más importante es que estas personas provienen, sin excepción, de las 12 tribus de Israel, mencionadas una por una. Y sin embargo, a lo largo del tiempo, muchos han tratado de reinterpretar este texto con explicaciones que, en lugar de honrar su claridad, lo distorsionan. Es común ver cómo se insertan teorías escatológicas personales, ideas doctrinales de grupos específicos o esquemas teológicos complejos que intentan forzar el mensaje bíblico en lugar de dejar que la palabra hable por sí sola. Algunos aseguran que estos 144,000 son un símbolo de todos los salvos o de una élite espiritual dentro de la iglesia. Otros, como ciertas denominaciones, afirman que representan un grupo exclusivo de sus miembros más fieles. Pero al observar el texto cuidadosamente, vemos que no se refiere a la iglesia, ni a creyentes en general, ni a un grupo alegórico. La Biblia especifica que son descendientes físicos del pueblo de Israel, divididos exactamente en 12 tribus, con 12,000 de cada una. No hay nada en el pasaje que indique una interpretación simbólica. Es un texto literal, profético, y forma parte de un plan redentor muy específico que Dios tiene con su pueblo escogido. Ignorar esto, o interpretarlo de otra manera, es pasar por alto el propósito eterno de Dios con Israel, tal como fue revelado en el Antiguo Testamento y reafirmado en el Nuevo. Estos 144,000 representan una generación especial, apartada por Dios durante la gran tribulación. Serán testigos poderosos, portadores de verdad, mensajeros del Evangelio en medio de un mundo en caos. Su ministerio será clave no solo para Israel, sino también para las naciones, en un tiempo donde muchos corazones buscarán respuestas espirituales.
Y todo esto, una vez más, nos recuerda que Dios no ha terminado con Israel. Su historia no terminó en el exilio ni en el rechazo del Mesías. La restauración completa está en marcha y estos 144,000 son una prueba más de que el Señor sigue fiel a cada palabra que ha hablado. Cada vez que la Biblia enumera las tribus de Israel, lo hace de manera precisa, con nombres y detalles claros, refiriéndose directamente a los descendientes físicos del pueblo hebreo. Esta consistencia a lo largo de las Escrituras no deja espacio para interpretaciones simbólicas o alegóricas en pasajes donde el contexto es evidentemente literal. Tal es el caso del capítulo 7 del Apocalipsis, donde se mencionan 12 tribus, con 12,000 sellados de cada una. Por tanto, no hay razones bíblicamente sólidas para afirmar que estos 144,000 representan algo simbólico, espiritual o generalizado. Son personas reales, provenientes de tribus reales, con un papel profético concreto en el plan de Dios para los tiempos del fin. A lo largo de la historia, diversas corrientes religiosas han intentado reinterpretar este texto. Una de las interpretaciones más conocidas es la de los testigos de Jehová, quienes afirman que los 144,000 mencionados son los miembros más fieles de su organización, que ya están en el cielo con Cristo, mientras que el resto de sus seguidores vivirá en una futura tierra nueva. Sin embargo, esta teoría no tiene ningún respaldo bíblico en el contexto de Apocalipsis 7. El pasaje nunca menciona una organización específica, ni hace referencia a un grupo moderno de creyentes. Al contrario, habla de Israel, menciona sus tribus por nombre y establece un número definido de personas por cada una. Por otro lado, los adventistas del séptimo día enseñan que el número 144,000 debe ser interpretado de manera simbólica y que representa a todos los fieles adventistas, especialmente a aquellos que guardan el sábado, quienes serían salvos en el tiempo del fin. Aunque esta interpretación suena espiritual, también ignora completamente el contexto textual. Apocalipsis 7 no habla de gentiles ni de creyentes en general. Habla de Israel. El capítulo describe una acción específica de Dios dirigida a un pueblo específico, en un momento crítico de la historia humana. Entonces surge una pregunta clave. Si Israel rechazó al Mesías, a Jesús, y si una gran parte de sus descendientes continúa sin reconocerlo, ¿qué pasará con ellos? ¿Acaso Dios los ha desechado para siempre? Esta pregunta fue abordada de forma directa y profunda por el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulos 9 al 11. Él mismo, siendo judío, conocía bien la tensión entre el rechazo del Mesías por parte de su pueblo y las promesas eternas que Dios había hecho a Israel desde los días de Abraham. Por eso, Pablo plantea una interrogante fundamental. ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? La respuesta es contundente: de ninguna manera. Porque si Dios rompiera su pacto con Israel, significaría que su palabra ha fallado. Y eso es imposible. El carácter de Dios es inmutable, su fidelidad es eterna, y sus promesas no se anulan por la infidelidad del hombre. Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, examina esta cuestión desde varias perspectivas y finalmente revela un misterio que muchos han ignorado. Dios restaurará a Israel en el tiempo señalado. Aunque por ahora una parte del pueblo judío tiene el entendimiento entenebrecido, llegará el momento en que sus ojos serán abiertos y reconocerán a Jesús como el verdadero Mesías prometido. Esta restauración nacional de Israel, según Pablo, sucederá cuando se haya completado la plenitud de los gentiles. Esta expresión se refiere al número completo de creyentes de origen no judío que conforman la Iglesia, el cuerpo de Cristo, durante esta era de gracia.
Una vez que ese número se complete, el enfoque profético volverá a centrarse en Israel. Entonces, y en conexión directa con el regreso glorioso de Jesucristo, todo Israel será salvo. Escuchemos atentamente lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 11, 25, 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que el endurecimiento ha venido en parte sobre Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Este pasaje no es una figura retórica, es una profecía. Es el recordatorio de que Dios no ha terminado con su pueblo y que la historia de redención que comenzó en Génesis tendrá su culminación gloriosa en la restauración completa de Israel. Y esto es exactamente lo que también refleja Apocalipsis, capítulo 7. Ese capítulo nos presenta no solo el juicio que viene sobre el mundo, sino también la señal de esperanza de que Dios ha sellado a un remanente fiel, a 144,000 israelitas, para cumplir su propósito incluso en medio de la tribulación. A lo largo de la historia, muchos han cuestionado si Israel sobreviviría. Han dicho que desapareció, que fue reemplazado, que ya no tiene importancia profética. Pero la realidad es que Israel sigue de pie, no solo como una nación geográfica, sino como el testimonio viviente de la fidelidad de Dios. A pesar de guerras, persecuciones, expulsiones, exilios y hasta genocidios, Israel no ha desaparecido. Su existencia es una prueba viva de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob cumple lo que promete. El regreso del pueblo judío a su tierra no puede ser explicado únicamente desde una perspectiva geopolítica o diplomática. No fue un simple resultado de movimientos históricos o de decisiones humanas. Fue y sigue siendo el eco resonante de las palabras pronunciadas por los profetas hace miles de años. Un testimonio vivo de que Dios no ha olvidado a su pueblo ni ha revocado el pacto eterno que hizo con ellos. La restauración de la nación de Israel en 1948 no fue solo el nacimiento de un nuevo Estado moderno. Fue el reinicio de un escenario profético donde se desplegarán los últimos actos del gran plan divino para la redención de la humanidad. Cada judío que regresa a Israel no es solo un inmigrante, es un capítulo viviente en una historia sagrada, escrita con letras de fe, de lágrimas, de espera y de esperanza. Desde aldeas escondidas en África, desde las montañas del noreste de la India, desde guetos europeos, desde comunidades latinas y desde rincones desconocidos del planeta, han respondido al llamado que sigue vibrando en lo profundo del alma judía. Vuelve a casa. Ese llamado continúa y no cesará hasta que todas las tribus de Israel, aun aquellas que estuvieron perdidas, sean reunidas como una sola nación, tal como lo prometió el Señor. Pero la restauración de Israel no será solo geográfica o política, será una restauración espiritual total. Porque lo que Dios busca no es solo reunir a su pueblo en la tierra prometida, sino transformar sus corazones. El día se acerca en que el Altísimo derramará sobre ellos su Espíritu Santo, abrirá sus ojos espirituales y ellos como nación reconocerán finalmente a Jesús, Yeshua, como el Mesías prometido. En medio de un tiempo de oscuridad global, cuando todo parezca perdido, Israel experimentará un despertar sobrenatural, un renacer profético sin precedentes. Los profetas hablaron de este momento con una claridad sorprendente. Zacarías lo describió como un día de quebrantamiento profundo, cuando el pueblo de Israel mirará al que traspasaron, aquel que fue crucificado, y llorarán amargamente, como quien llora la pérdida de un hijo unigénito. Ese llanto no será de condenación, sino de redención.
Será el inicio de una nueva era, donde el pueblo caminará nuevamente con su Dios, pero no bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia y la reconciliación eterna. Dios no ha cambiado. Su fidelidad es inmutable y su palabra permanece firme. Lo que comenzó con Abraham, lo que fue confirmado con Isaac y Jacob, será completado. El reino dividido será restaurado. La nación dispersa será reunida. Y un solo rey, Jesucristo, gobernará sobre ellos con justicia y paz. Como lo profetizó Ezequiel, Dios hará con ellos un pacto de paz eterno, y su presencia habitará en medio de ellos para siempre. Ya no habrá separación, ya no habrá más exilio, ni olvido, ni llanto. Pero este mensaje no es solo para Israel. Es una advertencia y una esperanza para todas las naciones, porque lo que ocurre con Israel es mucho más que un asunto regional. Es el reloj profético del mundo entero. Cada profecía cumplida es una campanada que nos acerca al regreso glorioso del Mesías. Y cuando Él vuelva, no vendrá como el siervo sufriente que fue entregado en manos de los hombres. No, regresará como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, y todas las naciones verán su gloria. La pregunta final es, ¿estamos preparados? Desde el amanecer de la civilización, los seres humanos han establecido leyes y prohibiciones que los definen. Entre estas reglas, una de las más misteriosas y que persiste hasta el día de hoy es la prohibición de comer cerdo. Para los judíos y los musulmanes, el cerdo es considerado impuro, siendo prohibido por un mandato divino. Sin embargo, el cristianismo rompió esta ley. Pero, ¿qué esconde este antiguo misterio que aún despierta curiosidad hoy en día? En el video de hoy exploraremos textos sagrados, tradiciones e historia para descubrir la verdad que pocos conocen. Antes de continuar, si te gusta el contenido, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para seguir nuestros próximos videos. Ahora, continuemos con nuestra investigación. Comenzamos con el Antiguo Testamento, el fundamento de la religión judía y también respetado por el Islam. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 a 8, Dios establece claramente la prohibición. El cerdo, que tiene pezuñas hendidas pero no rumia, será impuro para los israelitas. El versículo dice, no comeréis su carne ni tocaréis su cadáver, os serán inmundos. Aquí vemos un mandato directo, pero ¿qué motivó esta declaración de impureza? La explicación es tanto práctica como espiritual. En tiempos antiguos, el cerdo era considerado un animal sucio que se alimentaba de desperdicios y carroña. En condiciones de calor extremo, su carne podía transmitir enfermedades como la triquinosis, lo que representaba un gran riesgo para las personas, especialmente para los israelitas que viajaban por vastas y áridas regiones desérticas. La prohibición, por lo tanto, tenía una razón de supervivencia, una medida higiénica. Sin embargo, el impacto de esta prohibición va más allá de la salud. El cerdo se convirtió en un símbolo de impureza espiritual. El concepto de limpio e inmundo en la Biblia no se limita a lo físico, sino que también se refiere a lo espiritual, representando lo sagrado y lo profano. El pueblo de Israel fue llamado a ser santo, separado de otras naciones, y el cumplimiento de estas leyes dietéticas simbolizaba su obediencia y consagración a Dios. En Deuteronomio 14, versículo 21, encontramos otra explicación para estas leyes. No comerás carne muerta. La darás al extranjero que esté dentro de tus puertas, para que la coma o la venda a un extranjero, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Este versículo refuerza la idea de que estas prohibiciones no solo eran asuntos de higiene, sino también una manifestación de las identidades espirituales y culturales del pueblo de Israel.
El acto de no comer cerdo, así como otras leyes, servía como un recordatorio constante de su relación especial con Dios y el llamado a evitar contaminarse con las costumbres de las naciones vecinas. Este principio de santidad e identidad, arraigado en el Antiguo Testamento, es clave para entender por qué religiones como el judaísmo y el islam, que también respetan la Torá, mantienen esta prohibición hasta el día de hoy. Pero la historia no termina con el Antiguo Testamento. Si avanzamos en el tiempo y observamos el Islam, vemos que esta prohibición sigue siendo estrictamente aplicada. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el cerdo también está prohibido. Alá prohíbe a sus seguidores comer la carne de animales muertos, sangre, cerdo y cualquier cosa que haya sido sacrificada en nombre de otros dioses, además de Alá. En la Sura 2, versículo 173, está escrito: «Os ha prohibido la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y lo que ha sido sacrificado a otros que no sean Alá». Para los musulmanes, el cerdo es considerado haram, lo que significa algo prohibido e impuro. Esta prohibición en el Islam, al igual que en el judaísmo, tiene razones tanto espirituales como prácticas. Desde un punto de vista espiritual, la prohibición sirve como una prueba de devoción y una expresión de obediencia a los mandatos de Alá. Para los musulmanes, seguir estas leyes es una parte esencial de su fe y sumisión al Creador, ya que creen que adherirse a estos mandamientos los acerca más a Alá. Esta restricción no es simplemente una cuestión de tradición cultural, sino que está profundamente arraigada en el deseo de vivir de una manera que esté alineada con la voluntad divina. Además de estas razones espirituales, hay un componente muy práctico en la prohibición. El cerdo, si no se maneja y cocina adecuadamente, puede ser portador de enfermedades, incluida la triquinosis, lo que puede representar un grave riesgo para la salud. En regiones con climas calurosos, como las áreas donde surgió el Islam, este riesgo era aún mayor, lo que hacía que la prohibición fuera aún más relevante en términos de protección de la salud pública. La ley que prohíbe el consumo de cerdo, por lo tanto, no fue solo una directiva religiosa, sino también una medida de protección física para la comunidad, asegurando que se evitaran alimentos dañinos. Esto es particularmente importante cuando se considera el contexto histórico, donde la seguridad alimentaria y la higiene eran más difíciles de controlar y las enfermedades podían propagarse fácilmente. En el Islam, esta ley dietética es inmutable. No hay excepciones a la regla. Seguir esta práctica dietética simboliza pureza, disciplina y devoción absoluta a Dios. El acto de abstenerse de comer cerdo y otros alimentos prohibidos se considera una manifestación del compromiso de un musulmán de vivir una vida de santidad y sumisión a la voluntad de Alá, reforzando la importancia de la limpieza tanto física como espiritual. Ahora, si los judíos y los musulmanes coinciden con estas prohibiciones, surge una pregunta inevitable: ¿por qué los cristianos comen cerdo? Veamos cómo esta historia da un giro sorprendente con la llegada del Nuevo Testamento. Con la llegada del cristianismo, muchas de las leyes del Antiguo Testamento comenzaron a adquirir un nuevo significado, y es en este momento cuando la narrativa toma un giro inesperado. Los cristianos dejaron de observar la prohibición de comer cerdo, y este cambio ocurrió debido a las enseñanzas transformadoras de Jesucristo y sus apóstoles. El cambio de adherirse a leyes religiosas externas a una fe más profunda e interna fue una característica definitoria del ministerio de Jesús. En Marcos 7, versículos 1 a 19, Jesús hace una declaración revolucionaria. ¿Así que sois tan torpes? ¿No veis que nada de lo que entra en un hombre desde afuera puede hacerlo inmundo?
En este versículo, Jesús declara que todos los alimentos son limpios, desechando la idea de que los elementos externos, como los alimentos, pueden contaminar a una persona. Este pasaje es crucial porque cambia el enfoque de las rígidas reglas dietéticas a la verdad más profunda de que lo que realmente importa es el estado del corazón y las intenciones detrás de las acciones de una persona. Jesús enseña que la verdadera impureza no proviene de los alimentos que entran en el cuerpo, sino de los pensamientos, intenciones y acciones que surgen del corazón humano. Esta redefinición radical de pureza y limpieza fue innovadora, especialmente en una sociedad donde las leyes alimentarias tenían una profunda importancia. Las restricciones dietéticas ya no se veían como una necesidad espiritual para los cristianos. En cambio, el énfasis se puso en la transformación interior y la conducta moral. Este mensaje fue reafirmado más tarde en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro tiene una visión sorprendente. En esta visión, Pedro ve una gran sábana descendiendo del cielo, llena de animales considerados impuros, incluido el cerdo. Una voz le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro, adhiriéndose a las tradiciones que había seguido toda su vida, responde: «De ningún modo, Señor. Nunca ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo». La voz entonces dice nuevamente: «No llames impuro a lo que Dios ha purificado». Hechos 10, versículos 13 a 15. En esta visión, Dios le mostró a Pedro que las leyes de pureza del Antiguo Testamento, incluidas las restricciones dietéticas, ya no eran vinculantes para los seguidores de Cristo. Este fue un momento significativo en la iglesia primitiva, marcando el fin de la estricta observancia de las leyes ceremoniales. Esto no solo incluía las leyes dietéticas, sino que también llevaba un mensaje de que el Evangelio de Cristo debía ser compartido con todas las personas, no solo con los judíos. La visión simbolizaba que las enseñanzas de Jesús estaban destinadas a alcanzar a toda la humanidad, trascendiendo los límites de la ley y la cultura judías. Así, el cerdo ya no se consideraba impuro en el cristianismo. Las enseñanzas de Jesús y los apóstoles destacan una verdad espiritual más profunda. La verdadera fe, la pureza del corazón y la sinceridad de la relación de una persona con Dios son más importantes que seguir rituales o reglas externas. El enfoque se desplazó de la observancia exterior de las leyes a una transformación interior del corazón, haciendo hincapié en el amor, la gracia y la conexión personal con lo divino. De esta manera vemos que, mientras los judíos y los musulmanes continúan observando la prohibición como un acto de obediencia y pureza, los cristianos creen que el sacrificio de Cristo en la cruz liberó a la humanidad de estas leyes ceremoniales. La comprensión de las leyes dietéticas en el cristianismo, por lo tanto, representa un cambio de las prácticas externas hacia un enfoque en la transformación interna y la fe personal. Sin embargo, esta diferencia plantea una pregunta importante. ¿Cómo influyen estas prohibiciones dietéticas en la identidad cultural y espiritual de cada religión? Vimos cómo las prohibiciones relacionadas con el cerdo se originan en las leyes del Antiguo Testamento y cómo permanecen en vigor en el Islam, mientras que el cristianismo adoptó una perspectiva diferente. Pero más allá de las leyes y los alimentos, ¿qué representan estas prácticas para cada religión? Esta pregunta nos lleva más profundo en el significado cultural y espiritual de estas costumbres dietéticas, que trascienden las simples restricciones alimenticias para dar forma a las identidades de los creyentes. Para el judaísmo, la dieta kosher es mucho más que una cuestión de salud o tradición. Está profundamente conectada con la identidad espiritual y cultural del pueblo judío.
Comer solo alimentos permitidos, como establece la Torá, es un acto de obediencia y santidad. La palabra kosher significa adecuado, puro o apto para el consumo, y seguir estas reglas dietéticas sirve para mantener una conexión con el pacto de Dios. Cada alimento permitido sirve como un recordatorio para los judíos de que están apartados, santos para Jehová, y llamados a vivir de acuerdo con sus mandamientos. La dieta kosher no es solo una forma de comer, sino una parte esencial de la vida religiosa y cultural judía, reforzando el sentido de ser un pueblo elegido por Dios. Esta disciplina dietética ha ayudado a distinguir a los judíos como una nación separada, con valores y costumbres únicas que se han preservado durante milenios, a pesar de la dispersión y la persecución. Al adherirse a las leyes kosher, el pueblo judío mantiene un vínculo con sus antiguas tradiciones y su identidad como un pueblo apartado para los propósitos divinos. En el caso del Islam, la prohibición del cerdo también tiene un inmenso peso cultural y espiritual. La palabra clave aquí es halal, que significa permitido o lícito. Para los musulmanes, las leyes dietéticas del Corán no son simplemente pautas prácticas, sino actos de fe y sumisión a la voluntad de Alá. Seguir estas reglas es una manera de honrar a Dios, demostrando la disciplina y el compromiso de un creyente con la pureza espiritual. Para los musulmanes, la pureza no es solo una cuestión de limpieza física, sino también un reflejo de la integridad espiritual. Consumir alimentos halal no solo mantiene el cuerpo limpio, sino que también simboliza la disciplina espiritual, el respeto por Dios y la adherencia a una forma de vida que está alineada con la ley divina. Evitar el cerdo se ve como una constante prueba de devoción, un recordatorio diario del compromiso de vivir de acuerdo con los principios islámicos. Estas prácticas refuerzan la identidad de un musulmán como creyente, recordándoles constantemente su relación con Alá. Además, en muchas comunidades musulmanas, estas prácticas dietéticas sirven como un vínculo de unidad, ya que comparten comidas juntos, comiendo alimentos permitidos y evitando los prohibidos. Este aspecto comunitario de las prácticas halal fomenta un sentido de solidaridad entre los creyentes y fortalece la identidad colectiva de la comunidad musulmana. A través de estas prácticas compartidas, los musulmanes expresan su devoción a Dios y refuerzan su conexión entre sí. Por otro lado, en el cristianismo, la libertad de consumir cualquier tipo de alimento refleja un cambio radical. El énfasis ya no está en lo externo, sino en lo espiritual. Como vimos en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que nada de lo que entra en un hombre puede contaminarlo. Para los cristianos, esta libertad simboliza el fin de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Lo que realmente importa no es lo que comes, sino el estado de tu corazón y tu relación con Dios. Como está escrito en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sin embargo, esta libertad viene con responsabilidad. El apóstol Pablo enseña que, aunque todo está permitido, no todo es beneficioso, y debemos evitar ser una piedra de tropiezo para los demás. Así, las prácticas dietéticas, aunque diferentes, revelan un propósito común: obedecer al Dios espiritual y crear una identidad única, ya sea mediante la prohibición o la libertad. Cada religión usa la comida como una forma de expresar sus valores más profundos. Ahora bien, ¿qué nos enseña todo esto en el mundo actual, donde las culturas y religiones coexisten más que nunca? Entender estas diferencias no solo nos permite respetar a los demás, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa pureza y fe en nuestras vidas. Al final, lo que comemos refleja más que costumbres. Es un reflejo de nuestra fe,
nuestra identidad y nuestra relación con lo divino. Las diferencias en las prácticas dietéticas nos enseñan a respetar lo que cada persona considera sagrado y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente nos define. No es lo que entra en nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro corazón. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el pueblo que nos trajo la Biblia y que esperó con tanta expectativa la llegada del Mesías durante cientos de años no reconoció a Jesús como el Salvador prometido? Esta es una pregunta que ha intrigado a los cristianos durante más de 2 milenios. Y hoy intentaremos esclarecer este misterio. Imagina lo siguiente: un pueblo elegido por Dios, dotado de profecías y promesas, esperando a su libertador, pero cuando finalmente llega, no lo identifican. Parece el argumento de una historia llena de giros divinos, ¿cierto? Sin embargo, esta no es una narrativa ficticia. Es una realidad que ha moldeado la historia de las religiones y que sigue influyendo en el mundo en que vivimos hoy en día. Ahora, quizás estés pensando, debe ser simple. Simplemente no creyeron. Sin embargo, espera un momento, porque la verdad es mucho más intrincada y fascinante de lo que parece. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje que nos llevará a través de la historia, la teología y la cultura, desafiando algunas de tus convicciones y profundizando tu comprensión sobre el tema. Partiremos de las antiguas y concurridas calles de Jerusalén hasta las vibrantes comunidades judías de hoy en día, en busca de las verdaderas razones detrás de este rechazo. Y lo que descubramos puede transformar tu manera de ver no solo las relaciones entre judíos y cristianos, sino también tu entendimiento de tu propia fe. Así que, quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender podría cambiar completamente tu visión sobre este tema tan complejo y profundo. Y, por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Prepárate, ajusta tu cinturón, abre tu mente y mantén tu corazón abierto. Estamos a punto de sumergirnos en uno de los enigmas religiosos más intrigantes de todos los tiempos. Al final de este video, tendrás una comprensión que pocos cristianos han alcanzado y estarás mejor preparado para fomentar el diálogo y construir puentes. ¿Estás listo para cambiar tu perspectiva? Entonces, comencemos este revelador viaje sobre por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. Te aseguro que las razones te sorprenderán, te desafiarán y, al final, enriquecerán tu fe de maneras que quizás nunca habías previsto. Para entender plenamente por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías, necesitamos retroceder en el tiempo, a las agitadas calles de la antigua Israel. Imagínate allí, en medio del bullicio del mercado, con los aromas de especias a tu alrededor y acaloradas discusiones sobre la llegada del Mesías prometido. Es un escenario muy alejado de nuestra realidad actual, pero es en este contexto donde encontramos la clave para nuestra pregunta. En esa época, el aire estaba impregnado de expectativa. El pueblo judío había sufrido siglos de opresión, primero bajo los babilonios, luego bajo los persas, seguidos por los griegos, y ahora vivían bajo el implacable dominio de Roma. Se aferraban a las promesas encontradas en sus escrituras sagradas, promesas de un libertador que restauraría su nación a su antigua gloria. ¿Pero qué esperaban exactamente? Aquí es donde las cosas comienzan a ponerse realmente interesantes. Las expectativas mesiánicas de la antigua Israel eran mucho más complejas y sofisticadas de lo que podemos imaginar hoy en día. No estaban esperando un Salvador espiritual en el mismo sentido en que muchos entienden a Jesús hoy. No, sus esperanzas estaban centradas en un tipo completamente diferente de Mesías. Imagina a un rey guerrero, un descendiente directo de David, llegando montado en un imponente caballo de batalla, con una espada en alto. Este Mesías sería quien vendría a derrocar a los opresores, restablecer la dinastía davídica
e iniciar una era de paz y prosperidad para Israel, tal como lo declaró el profeta Isaías, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros. Isaías 9:6. Sin embargo, no se trataba solo de la liberación política. La era mesiánica también debía traer un renacimiento espiritual. El profeta Jeremías habló de un tiempo en el que Dios haría una nueva alianza con su pueblo, grabando su ley en sus corazones. Jeremías 31, 31 a 33. El pueblo esperaba la restauración del culto en el templo y el retorno de los exiliados de todas partes del mundo. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Estas expectativas no eran simplemente deseos vagos, sino que estaban profundamente arraigadas en siglos de profecías y tradiciones. El pueblo judío estudiaba e interpretaba cuidadosamente sus escrituras, desarrollando una rica teología mesiánica. Por ejemplo, analizaban pasajes como Daniel 7:13 a 14, que habla de alguien como un hijo de hombre, viniendo con las nubes del cielo y recibiendo autoridad sobre todos los pueblos. Reflexionaban sobre Zacarías 9:9 a 10, que describe a un rey llegando a Jerusalén, justo y trayendo salvación, montado en un burro. Pero aquí está el punto clave, y es crucial para entender la razón del rechazo a Jesús por parte de los judíos. Estas profecías eran frecuentemente interpretadas a la luz de las circunstancias actuales de opresión bajo el dominio romano. La idea de un Mesías conquistador que restauraría la autonomía política de Israel era especialmente atractiva. Así, cuando apareció Jesús, predicando un mensaje de redención espiritual en lugar de una revolución política, no es difícil entender por qué muchos se mostraron escépticos. Su enfoque no coincidía con las expectativas mesiánicas predominantes de la época. Este contexto histórico es fundamental, porque nos muestra que el rechazo a Jesús por parte de los judíos no surgió por terquedad o ceguera, sino que estaba arraigado en siglos de interpretación teológica cuidadosamente desarrollada y en la ferviente esperanza de restauración nacional. Ahora vamos al meollo del asunto, el abismo teológico que separa las interpretaciones judías y cristianas de las profecías mesiánicas. Esta división no es solo una cuestión de opiniones divergentes, es una diferencia fundamental en la forma en que leemos y comprendemos los mismos textos sagrados. Imagina que tienes en tus manos un pergamino antiguo, desgastado por el tiempo. Las palabras escritas en él son las mismas, ya seas judío o cristiano, pero el significado que extraes puede ser completamente diferente. Este es el punto crucial de nuestra división teológica. Tomemos, por ejemplo, la famosa profecía de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Nosotros, los cristianos, asociamos inmediatamente esto con el nacimiento milagroso de Jesús. Sin embargo, desde el punto de vista judío, este versículo tiene un contexto y un significado completamente diferentes. En el hebreo original, la palabra traducida como virgen es alma, que en realidad significa mujer joven. Los estudiosos judíos argumentan que esta profecía se cumplió en el tiempo de Isaías, refiriéndose a un evento contemporáneo y no a un nacimiento mesiánico futuro. Ellos ven esto como una señal dada al rey Acaz sobre la caída de sus enemigos, y no como una predicción de un nacimiento virginal siglos más tarde. Ahora, veamos otra profecía importante, el siervo sufriente, descrito en Isaías 53. Para los cristianos, esto es una clara predicción de la muerte sacrificial de Jesús. Sin embargo, la interpretación judía ve este pasaje como una metáfora para la nación de Israel, que sufre en nombre del mundo. Estas interpretaciones divergentes se extienden a muchas otras profecías. Por ejemplo, Miqueas 5:2, que los cristianos ven como una predicción del nacimiento de Jesús en Belén, es entendido por los judíos
como una referencia al linaje ancestral del Mesías, no necesariamente al lugar de nacimiento. Zacarías 12:10. Mirarán a aquel a quien traspasaron. Es leído por los cristianos como una profecía de la crucifixión, mientras que los judíos lo interpretan en el contexto de un lamento nacional. Pero no se trata solo de versículos individuales. Toda la concepción de lo que el Mesías debería ser y hacer difiere bastante. La tradición judía espera que el Mesías cumpla ciertos criterios: reunir a los exiliados judíos, reconstruir el templo, traer paz mundial y difundir el conocimiento universal de Dios. Desde su perspectiva, Jesús no cumplió con estos requisitos. Además, la idea de un Mesías que sufre y muere por los pecados de los demás es ajena al pensamiento judío tradicional. En la teología judía, cada persona es responsable de sus propios pecados, y el arrepentimiento y las buenas acciones son el camino hacia el perdón. El concepto cristiano de expiación vicaria, a través de la muerte de Jesús, es un gran obstáculo teológico. Otro punto de gran divergencia está en la comprensión de la naturaleza del Mesías. La creencia cristiana en que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre contradice la concepción judía de un Dios indivisible y no corpóreo. La idea de que Dios se haga carne es vista como incompatible con el monoteísmo judío. Es fundamental comprender que estas diferencias no son meramente académicas. Representan creencias profundamente arraigadas, sostenidas por siglos de estudio y tradición. Para muchos judíos, aceptar a Jesús como el Mesías significaría reinterpretar toda su herencia cultural y escritural. Este abismo teológico nos recuerda la complejidad de la fe y la interpretación, desafiándonos a abordar nuestras propias creencias con humildad, reconociendo que las mismas palabras pueden ser comprendidas de maneras profundamente distintas, dependiendo del contexto cultural y las tradiciones de cada uno. Cuando discutimos por qué el pueblo judío rechaza a Jesús como el Mesías, no estamos tratando solo contextos antiguos o debates teológicos. Estamos entrando en el terreno de la identidad, una fuerza poderosa que moldea creencias, comportamientos y culturas enteras. Para realmente comprender este rechazo, es necesario apreciar la identidad judía profundamente arraigada, que ha sido forjada a lo largo de milenios de historia, tradición y, a menudo, adversidad. Imagínate por un momento que formas parte de un pueblo que ha mantenido su identidad distintiva durante más de 4000 años, a pesar de haber sido dispersado por todo el mundo, enfrentado persecuciones e intentos de conversión forzada. Aún así, te has mantenido fiel a tus creencias, costumbres y a tu propia esencia. Esta es la realidad del pueblo judío. Su identidad no es solo una etiqueta, es una parte viva y vibrante de quienes son. En el centro de esta identidad está el concepto de ser el pueblo elegido de Dios, como leemos en Deuteronomio 7:6. Porque eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido de entre todos los pueblos de la tierra para ser su pueblo, su posesión preciada. Esta elección trae consigo un sentido de responsabilidad de ser una luz para las naciones y de mantener las leyes de Dios. Ahora, considera cómo aceptar a Jesús como el Mesías podría impactar esta identidad. Para muchos judíos, abrazar a Jesús no es solo un cambio de creencias religiosas, es percibido como un cambio fundamental en quiénes son. Se ve como un alejamiento de la propia comunidad y herencia que los ha definido durante generaciones. Además, la identidad judía está profundamente entrelazada con la práctica y la observancia. La Torá ordena 613 mitzvot, o mandamientos, que abarcan desde leyes dietéticas hasta la observancia del sábado. Estas prácticas no son solo rituales religiosos, sino que constituyen el tejido de la vida cotidiana, las tradiciones familiares y los lazos comunitarios. El cristianismo, con su enfoque en la fe en lugar de la ley,
representa una desviación significativa de este modo de vida. También está el contexto histórico a considerar. Durante siglos, los judíos enfrentaron presiones para convertirse al cristianismo, muchas veces bajo la amenaza de persecución o muerte. Esto dejó cicatrices profundas en el psique colectivo judío. Aceptar a Jesús puede ser visto como una traición a los antepasados que sacrificaron todo para mantener su fe y su identidad. Además, el Holocausto, una tragedia aún viva en la memoria de muchos, intensificó la necesidad de preservar la identidad judía frente a una casi aniquilación. Muchos judíos sienten una profunda responsabilidad de asegurar la continuidad de su pueblo y sus tradiciones. Abrazar una fe que históricamente estuvo asociada con sus perseguidores puede parecer una traición a esta responsabilidad. Es importante recordar que la identidad judía no es solo religiosa. Para muchos, ser judío es tanto una cuestión de cultura, etnia e historia compartida como de creencias. Incluso los judíos seculares, que pueden no practicar la religión, a menudo sienten una fuerte conexión con su herencia judía. Aceptar a Jesús puede ser visto como una ruptura de estos lazos culturales y familiares. En las comunidades judías hay un dicho común: ser judío es decir nosotros y no yo. Esta identidad colectiva es poderosa, proporcionando un sentido de pertenencia, un marco para entender el mundo y una conexión con algo más grande que el individuo. La idea de apartarse de esta identidad colectiva para abrazar una fe que enfatiza la salvación personal puede ser extremadamente desafiante. Además, el concepto de redención mesiánica en el pensamiento judío está vinculado a la restauración nacional y la paz universal. La salvación personal ofrecida por el cristianismo puede parecer estar en desacuerdo con esta visión comunitaria de redención. Comprender estos factores culturales y sociales nos ayuda a ver que el rechazo a Jesús por parte de los judíos no es solo una cuestión de desacuerdo teológico. Se trata de preservar una identidad que ha sobrevivido a adversidades increíbles, una identidad que ofrece significado, comunidad y un sentido de propósito. Para entender por qué muchos judíos rechazan a Jesús como el Mesías, debemos enfrentarnos a un capítulo oscuro y doloroso en la historia: el legado de persecución que el pueblo judío ha sufrido, muchas veces a manos de quienes afirmaban seguir a Cristo. Esta historia no es solo una serie de eventos aislados, es una cicatriz que ha sido entrelazada en el propio tejido de la identidad y memoria colectiva de los judíos. Hagamos un viaje en el tiempo, comenzando por los primeros días del cristianismo. Inicialmente, los seguidores de Jesús eran vistos como una secta judía, pero a medida que el cristianismo se extendió y se convirtió en la religión dominante en el Imperio Romano, las tensiones comenzaron a aumentar. En el siglo IV, con el cristianismo como religión oficial de Roma, los judíos pasaron a ser marginados y perseguidos de manera creciente. Imagina que te encuentras en la Europa medieval. Las cruzadas, lanzadas para retomar Tierra Santa, resultaron en masacres de comunidades judías. La primera cruzada, en 1096, vio la destrucción de muchas de estas comunidades en la región del Rin. Cruzados que se dirigían a Jerusalén voltearon sus espadas contra las poblaciones judías locales, dándoles la opción de conversión o muerte. Avanzando al año 1215, el Cuarto Concilio de Letrán decretó que los judíos debían usar prendas distintivas para ser identificados. Este tipo de marcación se convirtió en una práctica común en toda Europa, estigmatizando a los judíos y haciéndolos objetivos frecuentes de violencia. La Inquisición española, que comenzó en 1478, llevó a la expulsión o conversión forzada de cientos de miles de judíos. Estos eventos no fueron incidentes aislados. A lo largo de Europa, los judíos enfrentaron falsas acusaciones de rituales de sangre, donde eran injustamente acusados de usar sangre cristiana en rituales religiosos. Estas acusaciones con frecuencia llevaban a linchamientos y masacres. En 1349,
Durante la epidemia de la peste negra, los judíos fueron culpados de la plaga, acusados de envenenar pozos, lo que resultó en persecuciones y la destrucción de cientos de comunidades judías. La Reforma Protestante, aunque desafió muchos aspectos de la Iglesia Católica, no puso fin al antisemitismo. Martín Lutero, quien inicialmente esperaba convertir a los judíos, más tarde escribió tratados profundamente antisemitas cuando estos se negaron a aceptar sus doctrinas. Sus palabras fueron utilizadas para justificar persecuciones en tierras protestantes. Este patrón de persecución continuó en la era moderna. En la Rusia zarista, los judíos enfrentaron leyes restrictivas y violentos pogromos. Y luego vino el Holocausto, el intento más sistemático de erradicar al pueblo judío en la historia. 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi y sus colaboradores, muchos de los cuales tenían antecedentes cristianos. Ahora, podrías estar pensando, pero eso fue en el pasado. Las cosas seguramente son diferentes hoy. Y sí, ha habido avances significativos en las relaciones entre judíos y cristianos, especialmente desde el Concilio Vaticano II en la década de 1960. Muchas denominaciones cristianas repudiaron oficialmente el antisemitismo y han buscado la reconciliación. Sin embargo, las cicatrices de la historia son profundas. Para muchos judíos, el cristianismo sigue estando inextricablemente ligado a siglos de persecución. La cruz, que es un símbolo de salvación para los cristianos, a menudo representó terror para los judíos. Este trauma histórico crea una barrera significativa para aceptar a Jesús como el Mesías. Además, esta larga historia de persecución ha reforzado la importancia de preservar la identidad y la comunidad judías. Aceptar a Jesús puede verse como una alianza con un grupo que, históricamente, intentó destruir o forzar la conversión de los judíos. Es importante entender que esto no se trata de culpar a los cristianos modernos por los actos de sus antepasados, sino de reconocer cómo esta dolorosa historia moldea las percepciones y reacciones actuales. Para muchos judíos, rechazar a Jesús no es solo una cuestión teológica, es una forma de honrar la memoria de sus antepasados que sufrieron para mantener su fe y preservar una identidad que ha sobrevivido contra todas las probabilidades. Esta perspectiva histórica nos desafía a abordar el diálogo entre judíos y cristianos con sensibilidad y humildad, recordándonos el poder de las acciones para moldear creencias y el impacto duradero de los traumas históricos. Avanzando hacia los días actuales, es importante reconocer que las perspectivas judías sobre Jesús han evolucionado. Aunque el rechazo tradicional sigue siendo predominante, existe un espectro de opiniones que refleja la diversidad del pensamiento judío moderno y las dinámicas cambiantes de las relaciones interreligiosas. Comencemos con la visión predominante. Para la mayoría de los judíos observantes, Jesús es visto como una figura histórica, un maestro judío que vivió en el primer siglo de la era común. Pueden reconocer su influencia en la historia mundial, pero no aceptan su divinidad ni su papel como el Mesías. El rabino Shmuley Boteach, un pensador judío contemporáneo, resume esta visión. Los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías porque no cumplió las profecías mesiánicas. Sin embargo, hay un creciente reconocimiento de Jesús como una figura judía. Muchos estudiosos judíos ahora estudian a Jesús en su contexto histórico judío. Por ejemplo, Amy Jill Levine, una renombrada académica judía del Nuevo Testamento, se ha dedicado a comprender a Jesús dentro de su entorno judío. Este interés académico no significa una aceptación religiosa, pero representa una disposición a involucrarse con Jesús como parte de la historia judía. Algunos pensadores judíos liberales han ido más allá. El rabino Michael Lerner, editor de la revista Tikkun, sugirió que, aunque los judíos no deben aceptar a Jesús como Dios o el Mesías, pueden apreciarlo como un maestro judío que propagó el monoteísmo ético.
Argumenta que las enseñanzas de Jesús sobre justicia social están en consonancia con los valores judíos. Por su parte, los judíos seculares pueden ver a Jesús puramente desde una perspectiva cultural o histórica, sin implicaciones religiosas. Para ellos, Jesús puede considerarse una figura influyente de la historia, como otras personalidades importantes. También vale la pena mencionar el movimiento del judaísmo mesiánico, que combina la identidad judía con la creencia en Jesús como el Mesías. Sin embargo, es importante entender que el judaísmo tradicional no reconoce esto como una forma legítima de judaísmo, viéndolo en cambio como una forma de cristianismo. En los últimos años ha habido un aumento en el diálogo interreligioso entre judíos y cristianos, lo que ha llevado a una mayor comprensión mutua. Este diálogo creciente ha permitido que algunos cristianos aprecien más las raíces judías de Jesús, mientras que algunos judíos están reconsiderando antiguas suposiciones sobre el cristianismo. Sin embargo, es crucial comprender que estas perspectivas en evolución no anulan las diferencias teológicas fundamentales. La gran mayoría de los judíos, independientemente de su nivel de observancia, no reconocen a Jesús como el Mesías o como una figura divina. Las razones que discutimos en secciones anteriores, interpretaciones teológicas, identidad cultural y experiencias históricas, siguen influyendo en esta posición. Además, muchos judíos expresan preocupaciones sobre los esfuerzos misioneros cristianos dirigidos a ellos, percibiéndolos como irrespetuosos hacia la identidad y las creencias judías. Organizaciones como Jews for Judaism, Judíos por el Judaísmo, trabajan activamente para contrarrestar estos intentos, proporcionando recursos para que los judíos respondan al evangelismo cristiano. Al mismo tiempo, hay un énfasis creciente en algunos círculos judíos en la distinción entre aceptar las enseñanzas de Jesús y aceptarlo como una figura divina o Mesías. Como afirma el rabino Irving Greenberg, los judíos pueden respetar a Jesús como un maestro de ética sin aceptar las reivindicaciones teológicas cristianas sobre él. Es importante notar también que en Israel, donde el judaísmo es la religión predominante, las perspectivas sobre Jesús pueden ser bastante diferentes de las comunidades de la diáspora. A menudo, hay menos carga emocional en torno al tema y una mayor disposición a tratar a Jesús como una figura histórica. Estas perspectivas modernas reflejan la complejidad de la identidad judía en el siglo XXI. Nos muestran que, aunque el rechazo central de Jesús como el Mesías permanece, la conversación en torno a Jesús en el pensamiento judío es sutil y está en constante evolución. Comprender estas perspectivas modernas es esencial para promover un diálogo interreligioso significativo y una comprensión mutua entre judíos y cristianos. Esto nos recuerda que las opiniones pueden cambiar con el tiempo, incluso cuando las creencias fundamentales permanecen constantes. Al concluir nuestra exploración de este tema, queda claro que el rechazo judío de Jesús como el Mesías es una cuestión compleja, enraizada en la teología, la historia, la cultura y la identidad. Esto nos desafía a abordar las discusiones interreligiosas con respeto, empatía y disposición para comprender diferentes perspectivas. A lo largo de este viaje por el complejo panorama de las perspectivas judías sobre Jesús, hemos encontrado diferencias teológicas, traumas históricos e identidades culturales profundamente arraigadas. Ahora, exploremos cómo podemos usar este conocimiento para promover el entendimiento y el respeto entre las comunidades judía y cristiana. En primer lugar, es crucial abordar este tema con humildad y apertura. Tanto judíos como cristianos necesitan reconocer que su propia perspectiva no es la única válida. Como dijo el sabio judío Hillel, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. El resto es comentario. Ve y aprende. La educación es fundamental. Los cristianos que desean entender a sus vecinos judíos deben tomarse el tiempo para aprender sobre la historia,
la teología y la cultura judías. Esto no significa abandonar sus propias creencias, sino adquirir una comprensión más profunda de la perspectiva judía. De la misma manera, los judíos pueden beneficiarse al comprender la teología cristiana y la diversidad dentro del cristianismo. Programas de diálogo interreligioso han demostrado ser efectivos en la construcción de puentes. Estos foros permiten conversaciones honestas y respetuosas sobre diferencias y puntos en común. La Comisión Vaticana para las Relaciones Religiosas con los Judíos y diversos consejos interreligiosos locales son ejemplos de iniciativas que promueven este tipo de diálogo. Es importante ir más allá de la tolerancia y buscar un respeto genuino. Esto significa no solo aceptar el derecho del otro a sus creencias, sino también valorar verdaderamente la riqueza de su tradición, como el rabino Jonathan Sacks, ex rabino jefe del Reino Unido, enfatizaba frecuentemente: la prueba de la fe es si puedo hacer espacio para la diferencia. Para los cristianos, esto puede significar reconsiderar la forma en que abordan el evangelismo hacia los judíos. En lugar de ver el rechazo judío a Jesús como un problema a resolver, puede verse como una oportunidad para profundizar su propia fe mediante el compromiso con una perspectiva diferente. Como declaró el Papa Francisco, el diálogo y la amistad con el pueblo judío forman parte de la vida de los discípulos de Jesús. Para los judíos, esto puede implicar distinguir entre el antisemitismo histórico cristiano y los cristianos modernos que buscan genuinamente comprensión y amistad. También puede significar estar abiertos a aprender sobre el cristianismo sin temor a comprometer su propia identidad. Ambas comunidades pueden centrarse en valores compartidos y objetivos comunes. Judaísmo y cristianismo enfatizan el monoteísmo ético, la justicia social y la dignidad de la vida humana. Colaborar en cuestiones sociales, como la lucha contra la pobreza, la promoción de la paz y la protección del medio ambiente, puede crear lazos que trasciendan las diferencias teológicas. Es igualmente crucial enfrentar el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa de manera directa. Los líderes cristianos tienen la responsabilidad de educar a sus comunidades sobre el legado perjudicial del antisemitismo y combatirlo activamente. Los líderes judíos, por su parte, pueden reconocer los cambios positivos en las actitudes cristianas hacia los judíos y el judaísmo. En entornos académicos, cursos de religión comparada y programas de estudio conjuntos pueden promover la comprensión. Iniciativas como el Centro para el Entendimiento y la Cooperación Judeo-Cristiana en Israel están a la vanguardia de estos esfuerzos. A nivel personal, construir amistades genuinas a través de las líneas religiosas puede ser transformador. Compartir comidas, celebrar las ocasiones alegres unos con otros y ofrecer apoyo en momentos difíciles puede crear vínculos que superen divisiones teológicas. Es importante recordar que la comprensión no exige acuerdo. Judíos y cristianos pueden mantener sus creencias distintivas mientras se respetan y aprenden unos de otros. Como escribió el filósofo judío Martin Buber, el verdadero diálogo es aquel en el que cada uno de los interlocutores, incluso cuando se opone al otro, escucha, afirma y confirma a su oponente como otro existente. Por último, ambas comunidades pueden abrazar el concepto de envidia sagrada, la capacidad de admirar y aprender de las cualidades de otra tradición de fe sin abandonar la propia. Este enfoque, defendido por académicos como Krister Stendahl, puede enriquecer ambas religiones. En conclusión, superar el abismo entre las perspectivas judías y cristianas sobre Jesús requiere paciencia, empatía y disposición para comprometerse con puntos de vista diferentes. No se trata de borrar las diferencias, sino de crear un espacio donde esas diferencias puedan coexistir pacíficamente y, en última instancia, enriquecer nuestra comprensión de la fe y de la experiencia humana. Al promover la comprensión y el respeto, no solo honramos nuestras propias tradiciones,
sino que también contribuimos a un mundo más armonioso, como declaró el profeta Miqueas. ¿Y qué exige el Señor de ti? Que actúes con justicia, que ames la misericordia y que camines humildemente con tu Dios. Con ese espíritu de justicia, misericordia y humildad, podemos construir puentes de entendimiento que atraviesen incluso los abismos teológicos más amplios. Y ahora, queremos escuchar tu opinión. ¿Qué crees que es lo más importante para construir un diálogo respetuoso entre diferentes religiones? Deja tu comentario abajo. Y si aún no te has suscrito al canal, no pierdas tiempo. Suscríbete ahora y activa la campanita para seguir acompañando nuestros videos y ser parte de este viaje de descubrimiento. Además, no te olvides de ver el próximo video, donde continuamos esta reflexión. Solo haz clic en el video que aparece aquí en la pantalla.